En el libro de Génesis hay un tema muy interesante que ha dado de muchos de qué hablar y ha traído muchos debates acerca de la misericordia de Dios. Es el tema que se encuentra en el capítulo 18, verso 20, y es acerca de Sodoma y Gomorra. Dice que estando Dios con Abraham, Dios decide hablar con Abraham y contarle todo acerca de lo que iba a pasar en ese lugar. Pero mientras Dios está con Abraham, dice que los que estaban con Dios, dice que ellos se marchan hacia la misión. Cuando ellos se marchan y se van hacia la misión, Dios está con Abraham y Dios le dice a Abraham lo que iba a acontecer. Pues cuando Dios les revela todo a Abraham, Abraham se queda como intercesor en el lugar. Pero ese no es el punto importante de lo que te quiero hablar. El asunto es de que Sodoma y Gomorra fue una ciudad conocida como una ciudad rica, una ciudad que estando Abraham con Lot, dice en un momento, dice que Lot decide tomar el lugar llano y se va hacia el lugar donde Lot ve más prosperidad y se queda junto a esa ciudad, y ahí los hijos de Lot crecieron y toda su descendencia en esa ciudad. Era una ciudad rica, una ciudad que lo tenía todo, pero dice que donde había riqueza también había algo que abundaba en cantidad, que era su pecado, y no solamente el pecado, sino que era una ciudad donde se practicaba la homosexualidad y se practicaba el insecto y se practicaba cultos paganos y muchas cosas más. El asunto es que cuando Dios está hablando con Abraham, le dice: Abraham, voy a destruir esa ciudad, porque es mucho lo que se ha hablado y es mucho el clamor que ha subido ante mí, y yo he descendido para verlo en persona. Escuche bien, es un tema interesante, porque no solamente Dios recibió la queja, no solamente el olor del pecado subió ante la presencia de Dios, sino que el mismo Dios se personifica para ver lo que estaba aconteciendo en Sodoma y Gomorra. Y la cuestión es esta: porque Dios desciende a visitar. Porque escuche bien, cuando yo me puse a pensar, a usted, tal vez usted pueda llevar una querella ante un fiscal, tal vez usted pueda llevar una querella ante un juez, usted pueda llevar una querella ante un alguacil, pero no es lo mismo de que él vea la querella o de que él reciba una querella, de que él mismo se acerque al lugar a ver o a testificar o a certificar lo que estaba aconteciendo. Y eso fue lo que hizo Dios. Y usted me diría: bueno, Dios desde el cielo no podía hacer eso. Claro que lo podía hacer, pero Dios descendió como una evidencia viva de lo que estaba aconteciendo allí, de que él lo vio, y Dios bajó con la mejor intención. ¿Sabe con la mejor intención que Dios bajó? Hablar con Abraham, porque eso fue un dato importante. ¿Para qué? Para que Abraham, lo que estaba aconteciendo allí, no se le pasara de desapercibido. ¿Sabe por qué? Porque Abraham se constituyó como amigo de Dios. Esto te lo dije en un video pasado. Tienes que visitarlo. Aleluya. Se llama Amigo de Dios. Así que te invito a seguir viendo los videos de este canal. Y dice que cuando Dios habla con Abraham, porque Abraham era amigo de Dios, era certificando que lo que él iba a hacer, ya él se lo reveló a la persona con la cual él tenía una amistad aquí en la tierra. Pero cuando Dios desciende, ahí es lo que me puso a mí a pensar. Hay momentos en los cuales Dios desciende para bendecir. Hay momentos en los cuales Dios desciende para que todos los frutos, recoger fruto. Pero dice que cuando Dios descendió a Sodoma y Gomorra, no descendió para ninguna de estas dos cosas.
descendió para juzgarla. Por eso hay lugar, hay tierra, que usted se preguntará el por qué están como están. Usted preguntará por qué hay países que están como están. Lo que pasa es que hay tierra y hay países que Dios mismo decidió descender y visitarla. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares que no solamente sus pecados subieron ante la presencia, o sino que hubieron pecados que hicieron que Dios descienda. Así que si un día Dios va a visitar tu ciudad, si Dios va a visitar tu tierra, procura que el día que Dios visite tu ciudad, que el día que Dios visite tu tierra, el día que Dios visite tu casa, no sea en modo de juicio. Porque cuando Dios desciende en modo de juicio, cosas fuertes pasan. Atiende a Sodoma y a Gomorra. Dios, el juicio que Dios determinó, lo hizo sin tener ningún remordimiento. Porque aquel lugar era un lugar que no se detenía ante lo que estaba haciendo. Por eso Dios me llevaba a Haití. Dios me llevaba a diferentes países. Hay países que el mismo Dios determinó su destrucción por un tiempo. Pero hay algo bueno y hay algo asombroso. Que la Biblia dice que si se humillare mi pueblo, en lo cual mi nombre fuera invocado. Hay lugares que fueron maldecidos. Hay lugares que fueron diezmados a las tinieblas. Hay lugares que fueron entregados a las tinieblas. Pero cuando ese pueblo, dice la palabra, se humilla y se vuelve a Dios, Dios no solo desciende para castigarlo, sino que Él mismo irá desde los cielos. Dice que Él descenderá desde los cielos y traerá bendiciones. Por eso es que un pueblo, cuando ha decidido servir a Dios, ha decidido entregarle lo que tiene al enemigo, cosas horribles pasan. El juicio de Dios pasa por causa de ese pecado. Por eso hay lugares que no se van a levantar. Usted se preguntará, lo que está pasando en Haití depende de las Naciones Unidas. No. Lo que está pasando en Haití depende de que Estados Unidos lo ayude. No. Depende de que ellos se humillen. Porque aún, escuche esto, porque aún con lo que le está aconteciendo no se humillan ante Dios. Y usted me dirá, José, hay un pueblo que clama. Yo sé que hay un pueblo. Pero los que están en ese lugar, sus ancestros han entregado esa tierra. Y eso tiene que sacarlo de raíz para que lo que se ha manifestado allí salga y Haití pueda florecer. Por eso hay lugares, tú tienes que procurar que cuando Dios visite tu casa sea para bendición y no para destrucción. Así que bendigo a mis hermanos que están aquí en la República Dominicana. Conozco bastante hombres y mujeres de Dios que puedo certificar que son de Dios y Dios está con ellos. Así que para que Dios visite y bendiga tu tierra, tiene que estar con Él, obedecerle, que es lo primordial, que eso es lo que han abandonado las naciones. Por eso hay lugares que un día fueron, pero ya no lo son. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Y cuando Dios deja de ser el centro de un lugar, ese lugar desde ese día deja de ser y deja de florecer. Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te invito a seguir este canal. Comparte estos videos que Dios lo está haciendo.